por ese tiempo que nos permite reunir a todo el pueblo en santa convocatoria para alabar y glorificar el nombre del Señor y escuchar su palabra predicada. Gracia y paz a los hermanos, a la iglesia. Gracia y paz en el Señor. Y todos aquellos que nos acompañan por primera vez sean bienvenidos. Esperamos que nos sigan acompañando y podamos crecer juntos y avanzar juntos en el reino de Dios para la gloria del Señor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a explicar la palabra del Señor y vamos a aplicar la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a interpretarla, a explicarla y aplicarla. Dice así la Escritura. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. El título de la enseñanza en esta mañana, palabra en abundancia, palabra en abundancia. Queridos hermanos, amigos, es fácil entender que cada árbol produce fruto conforme a su propia especie, así Dios lo creó. Que cada árbol produzca frutos conforme a su propia especie. Pues un naranjo no puede dar aguacates, ni el árbol de guayaba puede producir limones. Porque así Dios lo ha creado y es conforme a su especie, conforme a la naturaleza, a su naturaleza que se reproduce y se expresa. Por eso, si no has nacido de nuevo, no podrás dar un fruto espiritual para la gloria de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Si no has nacido de nuevo, no podrás dar un fruto espiritual para la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a residir en nosotros, produce frutos espirituales. Y es lo que habla precisamente Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y estas virtudes que se mencionan no es algo, y yo quiero dejarlo muy claro, mis hermanos, no es algo que por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos logramos. Esto no es algo que nosotros mismos producimos o logramos. Todas estas virtudes son dones provistos por nuestro buen Dios. Son dones provistos ¿por quién? Por Dios, que es bueno. Estas son las virtudes de Cristo, producidas en nosotros, y las cuales nosotros, como escogidos de Dios, santos y amados, debemos cultivar con empeño cada día, usando los medios de la gracia que Dios nos ha dado, para crecer en ello. Por eso leíamos ahora en Gálatas 5:19, el fruto del Espíritu. ¿Es producido por quién ese fruto? Por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas porque habían llegado falsos maestros, ¿sí recuerdan esto?
se estaban infiltrando en la iglesia falsos maestros que enseñaban que la vida espiritual consistía solamente en ritos, consistía en ceremonias, en algo externo, también en guardar mandamientos humanos, los cuales ellos querían basar distorsionadamente en el Antiguo Testamento. Los judaizantes exigían que todos los que quisieran agradar a Dios deberían cumplir estrictamente lo que ellos mandaban. Pero el apóstol Pablo les dice muy enfáticamente a los colosenses que el hombre jamás producirá los resultados o los frutos que agradan al Señor por sí mismos. Esto es imposible. Esto es imposible. Que alguien produzca por sí mismo el fruto o el resultado que agrada a Dios. Por ello era necesario que tanto ellos como nosotros reconociéramos que la solución al problema no se encuentra en nuestro propio esfuerzo humano o nuestro propio esfuerzo religioso, sino que la solución se encuentra en la obra consumada de Cristo en la cruz. Ahí está nuestra solución, ahí está. El poder vivir una vida que agrada al Señor, en la obra consumada de Cristo en la cruz. Porque Él ha provisto a través de su muerte y a través de su resurrección todo lo necesario para que nosotros vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. El todo suficiente Cristo Jesús nos provee de sus virtudes. El todo suficiente Cristo Jesús nos capacita para expresar esas virtudes y andar en ellas. El todo suficiente Cristo Jesús nos da su poder para llevar una vida santa, como les dije, agradándole en todo y llevando fruto para toda buena obra. Él nos escogió. Él nos escogió. Por Él fuimos escogidos. Para Él fuimos escogidos, para ser santos, apartados para Él, útiles para Él. Él nos escogió. No nosotros lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió, no nosotros a Él. Porque si Dios no nos escoge, jamás tú y yo le hubiéramos escogido a Él. Si Él no nos escoge, jamás tú y yo le hubiéramos escogido a Él. Somos escogidos por Dios y para Dios. Romanos 11:36, porque todo es de Él, por Él y para Él, todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Somos escogidos por Dios y para Dios. ¿Para qué? Para ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes. Por eso nuestro deber como cristianos es soportar a otros y perdonarnos mutuamente como Cristo. Como Cristo. Escúcheme bien, como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Tienes queja contra algún hermano? Es que tal hermano me hizo esto, me hizo aquello. ¿Tienes queja contra algún hermano? Perdónalo así como Cristo te perdonó. Fuimos escogidos, santos y amados, para vestirnos también de aquella vestidura que cubre y da valor y brillo a todas las demás virtudes. Habla el Señor ahí. Después del capítulo 2, el capítulo 3, versículo 14, dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Fuimos escogidos para ser vestidos de esa vestidura que cubre, da valor y brillo a las demás virtudes. ¿Cuál es esa virtud, queridos hermanos? El amor.
Sobre todas estas magníficas cualidades, dice la Escritura, vestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Es el vínculo perfecto de la unidad como iglesia, el amor. En otras palabras, el amor resume las demás virtudes cristianas. El amor resume las demás virtudes cristianas. El amor es el poder que mantiene todas las virtudes que se han mencionado en acción y les da plenitud y les da armonía. El amor de Dios. Mira lo que dice Romanos 13:9. Es importante que lo tengamos en cuenta. Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso se resume en una sentencia. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume la ley. Hermanos, podemos decir por las Escrituras que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no le hace al prójimo ningún mal. Es lo que está hablando Romanos 13:9. El amor no le hace al prójimo ningún mal, sino que el amor es buscar el bien del otro. Eso es el amor. Buscar el bien del otro. ¿Estás buscando el bien de tu esposa, de tu esposo? Estás amando. ¿Estás buscando el bien a tus hijos? Estás amando. El amor no le hace al prójimo ningún mal, sino que el amor es buscar el bien del otro. Por favor, aquí, tengan mucho cuidado en esto. Quitémonos tanta idea distorsionada acerca del amor. Quitémonos de nuestra mente tanta idea romántica y melosa del amor. El amor bíblico, mis hermanos, iglesia, es buscar hacer el bien al otro. Ese es el amor bíblico. Ahora, el amor bíblico no carece de tierno afecto. Recuerden que la gracia de Dios convirtió al apóstol Pablo en un feroz perseguidor de la iglesia a un tierno pastor de Cristo. Mire cómo él escribe. Es aquí donde debemos tener equilibrio, porque a veces muchos piensan que el amor bíblico no tiene nada de afecto, ni de tierno afecto, ni de amor fraternal. El amor bíblico no carece de tierno afecto o de compasión. El amor bíblico antes bien está lleno de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es el amor de Cristo en nosotros. Este es el amor bíblico. El que nos lleva a soportar al débil, el que nos lleva a soportar al ignorante, a perdonar al que nos ha ofendido. Por su gracia, por su misericordia, por su amor, Él nos ha reconciliado por medio de Cristo y nos ha dado su paz que sobrepasa todo entendimiento. Por su amor hemos recibido paz. ¿Para qué? Para ser pacificadores. Nadie podría vivir en verdadera paz con su prójimo si no ha sido reconciliado con Dios. Y eso es lo que viene hablando el apóstol Pablo acerca de las virtudes de Cristo, acerca de ser vestidos del amor de Cristo, de vivir en la paz que Cristo nos ha dado al ser reconciliados con Dios por medio de su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario.
Debemos ser pacificadores dentro del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia. Cada miembro, escúcheme con atención, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un llamado a mantener la paz entre todos. Cada uno de ustedes que son miembros de la iglesia del Señor, tienen un llamado a mantener la paz. El Señor también en su gracia nos ha llamado a una vida de agradecimiento y el apóstol Pablo lo habla allí: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. El Señor nos llama a vivir una vida de agradecimiento. ¿Saben? Ese agradecimiento es parte de nuestra alabanza a Dios. Nuestro agradecimiento es parte de nuestra alabanza a Dios. Ese agradecimiento debe estar incorporada en nuestras oraciones. Ese agradecimiento en nuestras conversaciones deben estar impregnadas de agradecimiento a Dios. Hay un testimonio que me llamó mucho la atención de Matthew Henry. ¿Se han escuchado ese comentarista bíblico, Matthew Henry? Y Matthew Henry escribió lo siguiente, pónganme mucha atención, me llamó la atención este testimonio de este hombre. Matthew Henry fue una vez asaltado por unos ladrones y esa noche escribió en su diario, mira lo que escribió Matthew Henry después de que le robaron: quiero dar gracias a Dios, primero, porque nunca antes me habían robado. Segundo, porque aunque se llevaron mi cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque me lo quitaron todo, no era mucho lo que llevaba. Y lo cuarto, por lo que agradezco, es que yo fui robado, no fui yo quien robé. Siempre, siempre, siempre habrá una razón por la cual debemos ser agradecidos. Siempre. No dejen de mostrarse agradecidos. Den gracias a Dios. Den gracias a otros. En esta semana busca a 2, 3 personas, hermanos, familiares. Llámalo, déjale un mensaje y dile que estás agradecido con Dios por esas vidas. Que estás agradecido por lo que ellos han hecho hacia tu vida. Muéstrate agradecido. Practica el agradecimiento. Esposos agradezcan a su esposa. Esposas agradezcan a su esposo. Hijos agradezcan a sus padres. Padres agradezcan a sus hijos. Hermano, agradezca a quien le disipula y le aparta tiempo y lo espera y le llega una hora tarde y ahí lo espera. Agradézcale. Sea agradecido. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Hermano, realmente es Dios quien está transformando nuestras vidas, ¿cierto? Cuando miramos la palabra, es definitivamente Dios quien transforma nuestras vidas. Dios nos está cambiando diariamente. Mire el versículo 10 del capítulo 3. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios nos está cambiando diariamente para hacernos a su imagen, lo cual produce un conocimiento cada vez más completo de Cristo y de su verdad. En ese proceso nosotros no solo vamos comprendiendo su verdad, sino que vamos practicando esa verdad que hemos aprendido. Recuerden, siempre la doctrina, la enseñanza de la doctrina está muy ligada a la práctica de la doctrina. Siempre.
Ahora, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, cuando la palabra de Dios mora en el creyente, lo que nos habla ese texto, produce algo, produce una actitud correcta hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en el creyente, produce la actitud correcta hacia Dios y hacia los otros. Y aquí podemos ver tres cosas importantes. La primera es la edificación mutua. La edificación mutua. Lo segundo, una alabanza correcta. Y lo tercero, conformidad de carácter, según el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Vemos esas tres cosas cuando la palabra de Dios mora abundantemente en el creyente. Edificación mutua, alabanza correcta y conformidad de carácter. Lo primero, cuando la palabra de Dios mora en abundancia, produce edificación mutua. Aquí se habla de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre exalta a Cristo Jesús. No fue la palabra de falsos maestros lo que llevó la salvación a los colosenses. Fue la palabra de la verdad del Evangelio. Colosenses 1:5. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando oyes la palabra verdadera del Evangelio, hay una esperanza que empieza a surgir en lo más profundo de tu corazón. La esperanza de la salvación y de la vida eterna con Cristo. Esta misma palabra es la que nos da vida espiritual. Es la palabra de Dios que nos sostiene en medio de las luchas de esta vida. Es la palabra de Dios, la palabra de Cristo que nos fortalece para seguir avanzando en medio de las dificultades y sobreponernos en medio de esta generación maligna y perversa. Ahora, ¿cuál es la palabra de Cristo? La palabra que Cristo pronunció, esa es la palabra de Cristo, la palabra que Cristo pronunció. Es el mensaje de Cristo, es el evangelio de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Pues son sus enseñanzas. Todo el conjunto o el cuerpo de verdades que se refieren tanto a la persona como a la obra de Cristo. Esa es la palabra de Cristo. Y es esta palabra, estas verdades, tanto de la persona como de la obra de Cristo, la que debe morar, habitar, hacer su habitación en nuestras mentes y en nuestros corazones. La palabra de Cristo debe morar, dice la Escritura, en los creyentes. Debe tener su sede en la mente y en el corazón de los creyentes. Además, debe morar en abundancia, no debe ser escasa. Debemos saturar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. Satura tu mente y tu corazón con la verdad de Dios. Y allí es donde podrás distinguir, diferenciar, discernir lo que es santo de lo profano. Lo que es de Cristo, lo que es del mundo. Pero necesitas estar saturado de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more, habite, tenga su sede en tu mente y en tu corazón. Debe tener esa morada permanente en el corazón del creyente. Debe morar abundantemente, ricamente, es decir, en toda su riqueza de significado y de poder. ¿Para qué? Para aplicarla a cada una de las áreas de nuestra vida. La palabra de Cristo es la revelación especial y objetiva que procede de Cristo. Escúcheme, la palabra de Cristo es la revelación especial y objetiva que procede de Cristo.
Podemos decir que la palabra de Cristo es la palabra escrita en la Biblia. Y es la palabra objetiva, especial, la revelación especial y objetiva que procede de Cristo. Las experiencias espirituales son subjetivas. Si tú dices, pastor, le voy a contar una experiencia, mire lo que me pasó. Y agárrese de la silla porque eso es sobrenatural, sí. Y empiezas a relatar tu experiencia. Es subjetivo. Por más que yo te diga, no, así no es, hermano, no, así no es, hermana. Tú dirás, pero yo lo viví, yo lo vi, yo lo soñé, yo me lo imaginé, yo lo viví, yo lo sentí. Es subjetivo. Lo que queremos, hermanos, es que tu corazón se vuelva no a lo subjetivo, sino a lo objetivo, que es la palabra escrita de Dios. Eso sí es objetivo. Si la experiencia concuerda con las escrituras, entonces la experiencia no es necesaria. Pero si la experiencia no concuerda con las escrituras, deséchala, es peligrosa. ¿Sí la agarraste, hermano? Si tu experiencia concuerda con la escritura, entonces tu experiencia no es necesaria. Tienes la palabra escrita de Dios y pesa más. Pero si tu experiencia es contraria a las escrituras, deséchala, es peligrosa. Te puede confundir, te puede apartar del camino, te puede hacer que quites la mirada de Jesús y de su palabra. Y el mandamiento y la exhortación en esta mañana es que la palabra de Cristo mora en abundancia en tu mente y en tu corazón. Es la palabra del Señor. Vuélvasen a la palabra del Señor. Vuélvasen a la palabra escrita del Señor. Es lo más objetivo que podemos tener. Es el ancla de nuestras almas. Hermanos, la palabra de Cristo es la revelación especial y objetiva que procede de Cristo. Cristo es el Verbo. Amén. Y Él, como la palabra, debe gobernar cada pensamiento, también cada palabra nuestra, cada obra, y aún las motivaciones e intenciones más profundas de cada miembro de su iglesia. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, produce fruto. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en el creyente, produce fruto. ¿Quién puede producir y llevar mucho fruto? Según Juan 15:5, el que permanece en Cristo, el que permanece en su palabra, el que permanece anclado a la verdad. ¿Quién puede llevar mucho fruto? El creyente que presta atención a la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice en Mateo 13:9, el que tiene oídos, que oiga, presta atención. ¿Estás distraído en esta mañana? Presta atención a lo que te quiere decir la palabra de Dios. ¿Quién puede llevar mucho fruto? El que usa bien la palabra de Dios. No solo el que presta atención a la palabra de Dios, sino el que usa bien la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión o usa bien, escúcheme, que maneja con precisión. Debemos ser precisos teológicamente, hermanos. Iglesia, debemos procurar ser precisos teológicamente. Que maneja con precisión o que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién puede llevar mucho fruto? El que usa bien la palabra de Dios. ¿O cómo estás usando la palabra de Dios? ¿La estás acomodando a tu propio interés, a tu propia conveniencia? Ten cuidado. Así no se usa la palabra de Dios. ¿Quién puede llevar mucho fruto? El creyente que presta atención a la palabra, que usa bien la palabra de Dios y también que la guarda en su corazón.
El salmista dice en Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar. ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu corazón? ¿La estás atesorando en tu vida? ¿O qué clase de ideas, pensamientos o filosofías estás atesorando en tu vida? ¿Qué clase de ideologías estás atesorando en tu vida? Guarda en tu corazón la palabra de Dios, atesórala para no pecar contra Dios. ¿Quién lleva mucho fruto? Aquel que ofrece a otros la verdadera palabra de vida. La Escritura dice en Filipenses 2:16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. El apóstol sabía que el mensaje que tenía era la palabra de vida. Este no es un mensaje muerto, hermanos, escúchenme. Este es un mensaje vivo que lo ofrecemos a los que están muertos para que vivan. Muchas iglesias y muchas personas están subestimando la palabra de Dios. Por eso hay muchos lugares que carecen de la enseñanza bíblica, de la exposición fiel de la palabra de Dios, de la profundidad en la palabra de Dios. Porque subestiman la palabra escrita de Dios. Dicen, sí, tenemos la palabra, pero también hay otras cosas más profundas. Místicos, supersticiosos. Huye de ellos. Huye. Y muchos subestiman la palabra escrita de Dios. Por eso muchas iglesias, muchos púlpitos carecen de la enseñanza de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuánto de ella? Toda. Y es útil la palabra de Dios. Y algo que es útil debe ser usado, porque es eficaz. Y la palabra de Dios es útil para enseñar. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre de Dios esté equipado, completamente equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Entonces, cuando la palabra mora en abundancia en el creyente, produce mucho fruto. Y uno de estos resultados, escúcheme, y lo habla el texto, es la edificación mutua en Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mira el resultado, enseñándoos y exhortándoos o amonestándonos unos a otros en toda sabiduría. Aquí Pablo precisamente está amonestando a los creyentes de Colosa acerca de lo que ellos deberían estar haciendo. Precisamente amonestar o exhortar. ¿Qué significa esa palabra? Significa advertir. Debemos estarnos advirtiendo según la palabra de Dios los unos con los otros. Prevenir, reprender. Eso es amonestar. Eso es exhortar, advertir, prevenir, reprender y también enseñar. Los creyentes, en virtud de su oficio, como creyentes, deben hacer lo que Pablo y sus asociados están haciendo. ¿Qué están haciendo? Amonestando, están enseñando a la iglesia la palabra de Dios, aconsejando según la palabra de Dios, predicando según la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios mora en los creyentes, la consecuencia será que la iglesia estará más instruida en la verdad de Cristo. Si la palabra de Dios mora en abundancia en los creyentes, ¿cuál será la consecuencia? De que todos estén amonestando y enseñando los unos a los otros. La consecuencia será que la iglesia estará más instruida en la verdad de Cristo. Hermanos, esto es lo que queremos. Pedimos la gracia de Dios que nos ayude. Que seamos una iglesia llena de la palabra de Cristo, saturada de la palabra de Cristo para amonestar y enseñar a otros. Cada persona, cada creyente debe hacerlo en conformidad tanto a los derechos y obligaciones de su oficio en particular,
El énfasis aquí es sobre la enseñanza y la amonestación mutua, hermanos. Por eso cuando alguien te dice, ven hermano, te quiero aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, debe ser manso y humilde, debe permitirlo. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Venga, le advierto según la palabra de Dios. Ay, ¿usted quién es, hermano, para advertirme, para enseñarme, o quién se cree? No, soy su hermano y ese es mi oficio como creyente. ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes ver en esta mañana? Si la palabra de Cristo ha de morar en vosotros abundantemente, entonces, en toda sabiduría, iglesia, hermanos, escúchenme, deberíais amonestaros y enseñaros unos a otros. Debemos enseñar la doctrina. Debemos amonestar, instruir y enseñar conforme a la doctrina para que ésta sea practicada. Instruir, guiar a otros, instruirnos, enseñarnos, guiarnos mutuamente lo que manda el Señor. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia, produce edificación mutua, tanto en la fe como en la conducta cristiana. Lo segundo, hay algo más que produce la palabra de Cristo cuando mora en abundancia en el corazón del creyente. ¿Qué dice la Escritura? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo segundo, una alabanza correcta. ¿Ya entiendes por qué no cantas? ¿Por qué no te sale ni una partecita chiquitica del canto? ¿Ya lo puedes entender? La palabra de Dios no está morando en abundancia en tu vida. Tú dices, no, es que no me gusta el canto. No se trata de eso. Estás excusando muy bien tu falta de aprecio y de amor a la Escritura. Pero cuando tu mente y tu corazón se empieza a llenar de la palabra de Dios, empieza a expresarse una alabanza a Dios a través de los salmos, de los cantos, de la alabanza a Dios. Y Pablo reconoce la naturaleza edificante del canto que glorifica a Dios. Con los salmos, él hace la referencia a los salmos del Antiguo Testamento. Con los cánticos espirituales que los fieles creyentes a través de la historia han compuesto. Tenemos una herencia de cánticos y de himnos maravillosos del pasado, de hombres piadosos, de hombres que meditaban en las Escrituras y en las verdades de las Escrituras para expresar esa gratitud y esa alabanza a nuestro Dios. Cantos puestos en música, himnos, poemas cantados en alabanza a Dios. Agustín insistía en que hay 3 elementos esenciales de un himno. Me llamó mucho la atención esto. Él insistía que hay 3 elementos esenciales en un himno. Número 1, debe ser alabanza. El himno debe ser alabanza. El himno debe dirigirse a Dios. Y también el himno debe ser cantado. Cuando Jesús y sus discípulos estaban allí en el aposento alto, iban a salir de aquel lugar para ir al monte de los olivos, dice la Escritura que cantaron himnos. Mateo 26:30. Miren un momento, Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué hizo Jesús y sus discípulos? Cantaron un himno. Quizá lo más probable es que cantaron el Salmo 115 o el Salmo 118, probablemente cantaron esto. También Pablo y Silas cantaron himnos en la prisión de Filipos, Hechos 16:25. Hechos 16:25, usa tu Biblia, ve a Hechos 16:25. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hicieron en la cárcel? Cantaron himnos a Dios. Hebreos 2:12, miremos un momento Hebreos 2:12.
Hebreos 2:12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, haciendo referencia a los cánticos espirituales. Hermanos, hay himnos, hay canciones, claro que no pertenecen exclusivamente al salterio del Antiguo Testamento. Cuando hablo del salterio, hablo del libro de los Salmos, el libro que contiene exclusivamente salmos. Cuando hay himnos, canciones, hay himnos y canciones que no pertenecen exclusivamente al salterio del Antiguo Testamento. Algunos, hoy día hay una controversia en cuanto a ello, en que solo se debe usar el salterio, o sea, los salmos del Antiguo Testamento. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento hay himnos como el Magnificat en Lucas 1:46, el Benedictus de Lucas 1:68, son himnos, expresiones que en ese momento se dieron de alabanza, de cantos espirituales al Señor. Pareciera también que en las cartas de Pablo incluyera algunos fragmentos de otros himnos que se cantaban en el Nuevo Testamento. Aún en el mismo Colosenses 1:15 al 20 pudiera ser un himno entonado por la cristiandad en aquel entonces. También 1 Timoteo 3:16. Ahora, no se trata exclusivamente de usar los salmos para cantar, porque también en Apocalipsis 5:9, 14:3 se habla del cántico nuevo. Miren Apocalipsis 5:9, miremos un momento y descubriremos algo muy interesante, muy importante. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este fue un cántico nuevo. Se habla de un cántico nuevo. 14:3, Apocalipsis 14:3. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Se habla de un cántico nuevo. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Mira que no es exclusivo el canto de los salmos, sino que ellos también cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Se hace referencia a ese canto, ¿de quién? De Moisés, siervo de Dios. No solamente eran los cantos del dulce cantor de Israel. ¿Quién es el dulce cantor de Israel? David. Acá se hace referencia al cántico de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Entonces, estos no son salmos del Antiguo Testamento. Ese es el punto de lo que les quiero que vean ustedes. Resumiendo un poco, el término salmo se refiere principalmente al salterio o al libro de salmos del Antiguo Testamento, himnos, principalmente a las canciones del Nuevo Testamento, también que alaban a Dios, que alaban a Cristo, canciones espirituales, cualquier otro tipo de canción espiritual. No en el sentido que fueron divinamente inspiradas, sino que las componían hombres espirituales y eran cantos que pertenecían a la esfera de la realidad espiritual que los cristianos expresaban a Dios. Hermanos, el punto es que si la palabra de Cristo abunda en su iglesia, vamos a cantarle ¿a quién? Al Señor. Nuestra alabanza va a ser dirigida ¿a quién? Al Señor, a Dios, a su Cristo. Y vamos a alabarlo a Él por su obra. Vamos a alabarlo a Él por sus bondades. Vamos a dar gloria a su nombre. Si la palabra de Cristo abunda en nuestros corazones, si la palabra de Cristo mora y abunda en nuestras vidas, vamos a cantarle al Señor.
Todos como iglesia. No solo cantos sentimentalistas. Ahora, no quiero decir que se debe anular la emoción. No, cuando cantamos verdades nos emocionan. Y la idea no es suprimirlas. Pero lo que les quiero llevar no son cantos sentimentalistas, eso es algo diferente. Muchos quieren y pretenden adorar al Señor como si fuera Él un Dios romántico. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y un montón de cosas que solo expresan experiencias personales o aspiraciones personales que carecen de fundamento bíblico. O la unción está sobre mí, la siento en las manos, en los pies. Y la gente termina ese tipo de cultos y dice, pero qué emocionante, ¿sí ve cómo brincamos? ¿Qué avivamiento? Eso no es avivamiento, eso no es bíblico, eso no es adoración bíblica. Hermanos, debemos entenderlo. Venimos al culto, no a un concierto de rock, donde solo una persona canta, los otros no se oyen. Donde el centro, donde la atracción es una banda, es una batería, es guitarra, son instrumentos, es una voz maravillosa. Y no es Cristo, no, hermanos. Un culto espiritual es aquel donde la palabra es predicada con fidelidad, hermanos. Un culto espiritual es donde los cánticos reflejan las verdades de la Biblia y son entonados con un corazón agradecido a Dios. Donde cada oración es hecha en el nombre del Señor Jesucristo. Todo para la gloria de Dios, todo para la edificación de su pueblo. El apóstol Pablo agrega, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con acción de gracias. Hermanos míos, el culto genuino a Dios no solo se debe cantar con la boca, sino también debe haber un cántico en el corazón. No se trata solo de cantar correctamente, sino tener un corazón correcto al venir al culto de adoración al Señor. Y se debe cantar con un agradecimiento profundo, con acción de gracias, dice la palabra. Hermanos míos, sobre toda la verdadera alabanza se debe dirigir, sobre todo la verdadera alabanza se debe dirigir al Señor. Desde un corazón humilde y desde un corazón agradecido, hermanos. Dios no es un Dios pop para alabarlo con pop. Dios no es un Dios rock o rockero para adorarlo con rock. Dios es un Dios santo y sublime que se debe adorar con reverencia, con solemnidad, con agradecimiento. Es un Dios glorioso. Aquí no se trata de preferencias musicales o preferencias de estilos de música del pastor o de tal o hermano de la iglesia o este o el otro. Se trata de conocer a Dios a través de la Escritura. No se trata de un estilo musical, se trata de la gloria de Dios. Dios es un Dios glorioso y debe ser adorado gloriosamente. Música majestuosa para un Dios que es majestuoso. Pero tú quieres rebajar a Dios a tu nivel, a tu gusto, a tu preferencia. No, hermano, así no es. Dios lo ha dejado regulado en las Escrituras. Por eso la palabra de Cristo debe morar en abundancia en tu corazón. No se trata, ay, necesito el abrazo de Dios, entonces abrázate. Ah, Señor, y te canto y lloro media hora. ¿Qué es eso? Los que adoran, adoran en espíritu y en verdad. Apoyados en la verdad de quién es Él, apoyados en la verdad de Él, espiritualmente, no físicamente. Nuestra adoración es un culto espiritual. Hermanos, si a las naciones se les cantan himnos,
Y si vieran cuánta gloria hay cuando los equipos salen y se ponen la mano ahí en el corazón y cantan. Con qué solemnidad, con qué gloria. Y termina la pista musical y continúa todo ese estadio cantando el himno de las naciones. Cantan a la gloria de las naciones. Nuestro canto debe estar lleno de la gloria de Dios y reflejar que somos un pueblo salvado por un Dios glorioso. Canta la gloria de Dios. Poned gloria en su alabanza. Se debe cantar con agradecimiento, con acción de gracias. Que todo cuanto cantemos promueva la gloria de Dios, la santidad de Dios, lo sublime de Dios. Centrado siempre en la palabra de Cristo que more abundantemente en nuestros corazones. Hermanos míos, escúchenme, jóvenes, especialmente jóvenes. No busquen estimularse emocionalmente con la música de este mundo. ¿Por qué a los jóvenes les gusta la música de este mundo? Porque buscan estimularse emocionalmente. No busques estimularte emocionalmente con la música de este mundo, que está expresando normas morales bajas, que están expresando un lenguaje profano y sucio, que promueven historias en medio de sus canciones y de su música. Empiezan a expresar historias vergonzosas y tú las cantas, las tarareas. Aquí se está enseñando a los colosenses y a todos aquellos que leerían su carta cómo podrán crecer en la gracia y manifestar debidamente, correctamente alabanza al Señor por el poder de la palabra que mora en ellos. Nuestra adoración pública debe ser espiritual, debe ser congregacional, o sea, todos debemos escucharnos cantar, no uno solo, no la estrella del culto. Nuestra adoración pública debe ser espiritual, congregacional, reverente, bíblica, no emocional, no extravagante, no frívola. Hermanos míos, tengamos en cuenta nuestra alabanza, ya sea el domingo, el día del Señor, o durante la semana, ya sea en el templo o en la casa o en cualquier otro lugar. Debemos exaltar la gloria de Dios y nuestra alabanza debe estar centrada en Él. Amén. Lo tercero y último, cuando la palabra de Dios mora en abundancia, produce conformidad con el carácter del Señor. Produce conformidad con el carácter del Señor. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que ustedes hagan, ya sea lo que se dice, ya sea lo que se hace, debe estar en conformidad con el carácter del Señor. Todo lo que hacéis, todo lo que hagamos y digamos, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto tiene que ver que todo en nuestras vidas tiene que estar en una relación vital con el Señor. El nombre de Cristo significa, el hacer todo en el nombre de Cristo significa nuestra identificación con Él. Significa que pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Si yo digo algo, si yo hago algo en el nombre del Señor, me estoy identificando con Él. Estoy expresando que pertenezco a Cristo. Debemos estar en armonía con la voluntad revelada de Cristo. Debemos estar en armonía y en sujeción a su autoridad y en dependencia del poder ¿de quién? De Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Es en el nombre de Cristo. Y todo lo que hagas, ya sea de palabra o de obra, debes hacerlo en conformidad al carácter de Cristo. Debes hacerlo en conformidad al poder y la autoridad de Cristo. Todo cuanto digamos, tenemos que volvernos estudiosos de nuestras propias palabras. A veces hablamos muchas cosas.
Escúcheme, si sus palabras tuvieran el poder de alimentarlas, si sus palabras ustedes pudieran comérselas, esas palabras que ustedes dicen a menudo y que decimos, ¿les alimentaría o les envenenaría? Solo piénsenlo. Si esas palabras pudieran comérselas, esas palabras que dices continuamente, constantemente, si esas palabras que dices te las comieras, ¿te envenenarían o te alimentarían? Por eso todo lo que hagamos debemos hacerlo en conformidad de Cristo. Cristo habló vida, bendición. Y nos manda a bendecir a otros, aún a nuestros enemigos. El cristiano debe actuar en conformidad con el carácter del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestra autoridad. Es la autoridad de la iglesia, es la autoridad de su pueblo. Es tu autoridad en casa, en tu vida, en mi vida. La autoridad es Cristo Jesús, el Señor. Conformidad a Él, conformidad a su carácter. Por eso pensamos, ¿esto lo diría Cristo? ¿Esto que estoy diciendo lo diría el Señor? ¿Esto que estoy haciendo lo haría el Señor? Todo en conformidad a Él, porque Él es nuestra autoridad. Y vuelve otra vez el apóstol Pablo. Tú dirás, pastor, ya lo había dicho, pero la palabra vuelve y no lo dice, dando gracias al Padre por medio de Él. Otra vez, seamos ¿qué? Agradecidos, hermanos. No es casualidad, no es coincidencia, es providencia, hermanos, que nos está hablando el Señor en este solo capítulo de ser agradecidos con Él. Ser agradecidos con Dios por medio de Jesucristo en base a la expiación del Hijo. Los pecadores son aceptados ante el Padre. Son perdonados y aceptados delante de Dios. Y junto a Cristo, aquellos que se han arrepentido y han creído en Él reciben toda su bendición. Por lo tanto, hermanos, es justo, es válido, que las gracias deben darse al Padre a través de Cristo, nuestro Señor. Todo acto puede convertirse en adoración al Señor, pero tú tienes que hacerlo en su nombre. Y su nombre significa todo lo que Él es, todo lo que Él representa y todo lo que ha sido revelado de Cristo. Todo lo que decimos y hacemos debe estar asociado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos como iglesia glorificar su nombre por medio de nuestras palabras, de nuestras acciones. Debemos hacer y decir todo bajo la autoridad de Cristo para la honra de su nombre. Hermanos, llevar su nombre es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Con esto concluimos, habiendo creído en Cristo como Salvador y Señor, ahora deben ser imitadores de Él, de tal forma que todas sus maravillosas virtudes, un corazón compasivo, la bondad, la humildad y sobre todo el amor, también se vea en aquellos que fueron escogidos y que son santos y amados. Así ellos serán juntados en una fuerte unidad espiritual y por consiguiente la paz de Cristo morará en sus corazones, en sus vidas. Su palabra también estará entre ellos, para que en toda sabiduría puedan exhortarse y enseñarse en unos a otros. Y están tan llenos del gozo del Señor, que son un pueblo agradecido, que derrama su corazón en júbilo, cantando no solo los salmos, sino también himnos de alabanza y otras canciones espirituales. Todo en reconocimiento a su autoridad y poder, siendo agradecidos con Dios Padre por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a todo lo que Cristo es, todo lo que representa y todo cuanto nos ha dado, venimos, Señor, a pedir, Señor, que nos revistas
de ti. Que podamos ser un pueblo que expresa tus virtudes y donde la palabra tuya mora en abundancia. Que tu palabra, Señor, mora en abundancia en nuestra mente, en nuestro corazón, en esta congregación. Y tu pueblo sea edificado. Padre, ayúdanos a expresar correctamente alabanza a ti. Desde un corazón correcto. Desde un corazón lleno de tu verdad. Podamos expresar cuán glorioso eres tú, Señor. Nada en el mundo se compara contigo. Perdónanos cuando te hemos querido rebajar a nuestros gustos y preferencias o a las preferencias de la cultura. Perdónanos. Danos un corazón que te reconozca a ti como el 3 veces santo y el gobernador sobre todas las cosas. Tú eres sublime, tú eres espléndido, tú eres maravilloso. A ti te damos gloria y honor. Ayúdanos a ser agradecidos con todo lo que nos has dado, Señor, tanto física como espiritual y eternamente. Haznos un pueblo agradecido, Señor, que te glorifique a ti, reconociendo tu autoridad, poder, siendo agradecidos siempre. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra produzca un efecto poderoso en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras familias. Todo para la alabanza y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.